Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. La opresión es cómplice del opresor. De participación en el PIB mundial. Bienvenidos a Vértice Internacional, encantada de que me acompañen a un programa más de esta serie sobre el acontecer mundial. Brasil no puede faltar en los programas de Vértice Internacional. Como sabemos, en estos días, el gigante sudamericano se apresta a recibir la visita del Papa Francisco con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud. Una oportunidad para analizar las voces del cambio que se están viviendo en medio de las protestas sociales. En este programa de hoy vamos a platicar sobre la agitación social en Brasil de cara a la fiesta futbolística y olímpica, la reforma pendiente en términos políticos que se discute hoy en el Congreso en Brasil, y sobre todo también esta paradoja brasileña del posicionamiento económico internacional que ha adquirido y las grandes asignaturas pendientes de su economía. A mediados de 2013, Brasil fue sacudido por el más grande movimiento social acontecido en 21 años en ese país, con protestas que reunieron a cientos de miles de personas en las calles de sus principales ciudades, Sao Paulo, Río de Janeiro, Brasilia y Fortaleza, entre otras. Las movilizaciones iniciaron el 6 de junio en Porto Alegre como consecuencia del aumento de las tarifas del transporte público, peticiones a las que después se sumaron otros reclamos y denuncias, como la precariedad de los servicios de salud y de educación. Asimismo, expresaron su molestia ante la inversión de $15.000 millones para la organización de la Copa Confederaciones y el Mundial de Fútbol 2014, dinero que alegaban debería destinarse a atender las grandes deficiencias de Brasil. Durante las protestas se registraron enfrentamientos entre los civiles y la policía que dejaron un saldo de al menos 5 personas muertas, así como cientos de heridos y detenidos. Ante la presión de las manifestaciones, ciudades como Porto Alegre, Sao Paulo y Río de Janeiro revocaron los aumentos a los precios del transporte, al tiempo que la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, planteó la realización de un plebiscito enfocado en el progreso del sistema político, comprometiéndose a destinar cerca de $25.000 millones para inversiones en obras de movilidad urbana y para mejorar el transporte público del país. El 20 de junio, pese a su victoria en cuanto a sus reivindicaciones del transporte, los manifestantes reiteraron en las redes sociales su llamado a la movilización y lograron reunir más de 1 millón de personas en un centenar de ciudades. Posteriormente, el 11 de julio en el llamado Día Nacional de Luchas, nuevamente se llevaron a cabo manifestaciones en Brasil en las que se bloquearon al menos 40 carreteras de 14 estados del país, en una jornada convocada por las principales centrales sindicales que reclaman la reducción de la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales y retoman varias de las demandas de las protestas masivas de junio pasado. El mundo está atento de lo que sucede en Brasil. La vitrina mundialista del fútbol y de los Juegos Olímpicos ha sido capitalizada por los jóvenes internautas que se inconforman en ciudades tan importantes como Brasilia, Río de Janeiro o Sao Paulo. Estos inconformes que utilizan las redes sociales para demandar mayores servicios públicos, sobre todo en materia de educación y de salud, pero también una generación nueva de jóvenes que no conoció los embates de la dictadura, de los golpes de Estado, los centros de tortura o bien la violación sistemática a los derechos humanos. Aquí la pregunta que habría que hacerse es si en estas protestas sociales en Brasil también está implícito este factor de la brecha generacional. De cara a la fiesta futbolera en Brasil y de esta organización de los Juegos Olímpicos, ¿cuáles son las claves de la convulsión social que se está dando en este país sudamericano? A mí me parece que es el divorcio entre los paradigmas con los cuales creció la élite brasileña, y me refiero élite brasileña, PCdoB, PT, PMDB y las nuevas generaciones. Es decir, la generación de la élite brasileña que está gobernando
es la que hizo la transición a la democracia. Sí, son los que sufrieron exilio, sufrieron tortura, como la presidenta Dilma Rousseff, y por lo tanto tienen ese mérito que de alguna manera es una losa. Es decir, nosotros ya hicimos esta gran cosa por Brasil. La generación que salió a las calles en junio es la generación que nació post-dictadura, ¿no? Nació cuando se cayó la... Para ellos la democracia es absolutamente normal. No hay gran mérito en eso, así debe ser las cosas, ¿no? Una de las cuestiones que me impresionaron en las manifestaciones era cuando algún chico del PT se atrevía a unirse y decir, es que nosotros hicimos esto, es que la presidente estuvo en la cárcel. A la gente le parecía inocuo, eso es lo que tenía que haber pasado. Una democracia que los jóvenes dan por descontado en Brasil y que se muestra muy alejado del mismo pasado que porta Dilma Rousseff, la primera presidenta mujer que en su juventud se integró a varias organizaciones armadas clandestinas de oposición a la dictadura militar. Estos jóvenes agrupados en el movimiento Pase Libre han dejado al descubierto el ascenso social que se ha logrado en el país sudamericano con una sociedad más educada e informada que reclama la modernización de sus instituciones y que rechaza el derroche multimillonario en estadios y otras instalaciones deportivas. Justamente en el país del fútbol, el descontento generalizado se palpa con una clase media que busca reorientar el gasto social y que demanda más escuelas y hospitales que los estadios y la avaricia que pueda dejar la FIFA. La clase política en Brasil, que está presionada para darle una salida a la agitación social, que se desenvuelve al calor de la fiesta futbolera y olímpica, no le ha sido fácil encontrar la cuadratura del círculo, sobre todo porque este movimiento espontáneo no cuenta con líderes visibles ni actores formales con quien negociar, así como una estructura organizativa que dicte rumbo y dirección. Si bien los indignados brasileños detonaron su enojo ante el alza de las tarifas de transporte, reclamos de todo tipo han tenido lugar. En otras palabras, se trata de un movimiento que bajo la marcha podrá adquirir identidad conforme vaya abanderando otras causas sociales como ya lo ha estado haciendo. De este encuentro de equipos que venían de todas partes del mundo, que se concentraron en Río de Janeiro y que simultáneamente mostró manifestaciones de jóvenes, de personas de todas las clases sociales que salieron a manifestarse justamente en contra de un alza en los sistemas de transportes. Los autobuses tienen un costo de casi $2 y en eso ha sido significativo un porcentaje importante de las clases populares, la clase media, ha sido quienes más han tenido que resentir este tipo de efectos, ¿no?, de esta necesidad de búsqueda de recursos económicos en el Brasil. En el caso de los jóvenes hay una horizontalidad propia de las redes sociales, no hay líderes. Es cierto que el movimiento Pase Libre fue el movimiento que detonó el tema, pero había muchas demandas, ¿no? Una de las demandas más importantes tienen que ver con el desprestigio de la clase política brasileña. Una de las preguntas clave que ha levantado este movimiento ha sido en torno a la economía mundialista del fútbol. Algunas experiencias cuestionan que la derrama económica proveniente de la generación de empleos, ingresos por turismo e incremento del consumo en ocasión de grandes eventos deportivos a nivel mundial no compensan el nivel de gasto y de endeudamiento en el que tienen que incurrir los países sede. Además, hay enojo por la expulsión de habitantes de favelas y otros barrios debido a la construcción de infraestructura turística y deportiva, los desalojos forzados que contravienen el derecho internacional y el derecho a la vivienda. Lo que ha desatado también mucha crítica es que se está gastando 3 veces más que lo que gastó Alemania y mucho más que lo que gastó Sudáfrica. Entonces ahí es donde empieza el cuestionamiento, ¿no? Empieza el cuestionamiento. Por eso la gente dice, quiero escuelas padrón FIFA,
O sea, que mis escuelas sean tan buenas y tan espectaculares como los estadios, ¿no? Al parecer, el gran móvil de estas protestas sociales en Brasil no parece ser la falta de empleo, si es que lo comparamos con lo que está sucediendo en otros países de la eurozona. Me estoy refiriendo sobre todo a Grecia y a España. Quizás la toma de las calles en Brasil esté más relacionada con la época de la bonanza, con el crecimiento económico notable que este país sudamericano ha alcanzado en los últimos años, el ascenso social, el engordamiento de las clases medias y sobre todo la salida de alrededor de 30 millones de personas de las filas de la pobreza. Y en ese sentido habría que preguntarse qué es lo que estamos viendo entonces en Brasil, sobre todo si hay una incapacidad del sistema político de darle cabida a una serie de nuevas demandas que se han generado por la transformación social. ¿De qué manera un Brasil, como decía hace un rato, séptima potencia a nivel económica, a nivel mundial, un país que ocupa la mitad del territorio sudamericano, con importantes recursos estratégicos, tendrá que tener una planeación económica, macroeconómica, bien delimitada para no exceder más allá los gastos y comprometer pues el futuro inmediato de este país, ¿no? Ante esta excesiva necesidad de gasto de recursos. Ese no es un paradigma compartido que apasione, que enloquezca a los jóvenes. Los jóvenes lo que quieren es tener oportunidades, tener una mejor vida, poder estudiar, etcétera, tener una vida mejor, ¿no? Es decir, no hay ese complejo de que es absolutamente importante que me reconozcan como gran potencia. Las manifestaciones sociales en Brasil reflejan una ecuación política pendiente. Los agravios de la corrupción, la impunidad y la compra de votos tan solo reflejan este estatus especial que disfrutan y goza la clase política y los allegados del gabinete presidencial. Toda esta problemática también se vincula de manera indiscutible con otra crisis que aqueja en América Latina: la crisis de la representatividad política y sobre todo la desconfianza que sienten los ciudadanos de sus gobernantes. Y bueno, pues hay todo un establishment en Brasil que de alguna manera está protegiendo a los políticos que cometen actos ilícitos y de corrupción. Esto también ya es una demanda, es decir, los jóvenes están cansados y hartos de esta clase política. Digamos que los jóvenes brasileños están tan cansados y tan hartos de los políticos como los jóvenes mexicanos. Es decir, políticos, diputados salen al último de todas las encuestas, ¿no? Y aquí es muy interesante observar que el establishment brasileño en el gobierno se sintió absolutamente sorprendido por las manifestaciones, cuando en realidad desde el año pasado ya había muchas manifestaciones en contra de el liderazgo que participó presunta o ciertamente en el Mensalão. Empecemos con la problemática de la corrupción, que también forma parte de los reclamos del movimiento Pase Libre, la bandera que tomó más relevancia con el Mensalão, el expediente más escandaloso sobre desvío de dinero público en la historia reciente del país y que supuestamente compró la simpatía legislativa a cambio de apoyo al gobierno. Toda una artimaña que supuestamente estuvo operada por José Dirceu, el ex jefe de gabinete del expresidente Lula. En Brasil, muchos legisladores que son acusados e incluso condenados por delitos como lavado de dinero y pago de sobornos esquivan la justicia gracias al grado de impunidad que conservan las instituciones y sus líderes. Fue hasta las protestas sociales de junio que la ley de corrupción pudo descongelarse de los tantos años que permaneció atascada en el Congreso. Finalmente, esta fue aprobada para aplicar sanciones más severas a quienes cometan estos actos fuera de la ley. El liderazgo del PT creía que solo era una armação, era un complot de la prensa, es decir, que esta popularidad, que estas manifestaciones de alguna manera solamente eran causadas por la prensa, pero en realidad sí había
precisamente por este lente que te permite el Internet, sí había realmente un disgusto muy grande de los jóvenes con el liderazgo del PT y de cualquiera. Algo muy parecido a lo que pasó con el PAN aquí. Es decir, un partido que estuvo contra la corrupción y que se ve involucrado en bastantes numerosos casos de corrupción. No olvidemos que durante los primeros años de gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, tuvo que destituir hasta 10 ministros envueltos en casos de corrupción, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, así como la necesidad de imponer una serie de frenos a las carreras políticas a través de la ley del expediente limpio. El desprecio por el Congreso también se palpa en una diversidad de partidos políticos. El Tribunal Superior Electoral da cuenta de la existencia de 30 partidos políticos que en muchos casos se manejan al son del interés privado y al criterio del mejor postor. Otro cuestionamiento que también caldea el ambiente político en Brasil ha sido el relacionado con el financiamiento de las campañas electorales. Pues en este país cualquier persona física o moral puede hacer donaciones de dinero durante la celebración de estas. El presidente del Senado, Renan Calheiros, y el presidente de la Cámara de Diputados usaron aviones de la Fuerza Aérea Brasileña, a los cuales tienen derecho si van a misiones de representación oficial, para ir a una boda y para llevar a 30 parientes al juego final de Brasil-España. Y cuando les dijeron, oiga, pero no vamos a pagar nada si yo estaba en representación. ¿Cuál representación? En Brasil es donde se ha hecho notar cómo la cúpula política se ha visto inmiscuida, involucrada en una serie de acciones directamente involucradas con corrupción. Dilma Rousseff ha tenido que acarrear la salida de por lo menos 10 funcionarios de su gabinete vinculados con temas de corrupción. Frente a la caída repentina de 27 puntos en los índices de popularidad que reporta la consultora Datafolha en tan solo 3 semanas, Dilma Rousseff ha probado ser una política sensible. Ha propuesto una reforma política con el apoyo de los gobernadores, alcaldes y congresistas para que a través de un plebiscito la ciudadanía se exprese en torno al sistema electoral, el financiamiento de las campañas políticas, las coaliciones partidarias y el voto secreto en las cámaras. La sociedad está presionando para que se diseñen reformas que pongan por delante el beneficio del interés colectivo en detrimento de los intereses de grupos, un viejo reclamo, por cierto, del Partido de los Trabajadores, que no había alcanzado el consenso necesario en el Congreso y que no sabemos si podrá ser aplicado en las elecciones presidenciales de octubre del 2014. Hace un año, Dilma Rousseff, por el mes de abril, en el 2012, tenía una aceptación del 77%, de popularidad del 77%. Ahorita, dado esta serie de disturbios, de esta serie de manifestaciones sociales, pues su popularidad ha bajado a acercarse más o menos al 40%. Entonces, la estimación de votos se ha disminuido y esto en términos medibles de lo que será un año que faltaría para las elecciones en el mes de octubre del 2014, pues pone a Dilma Rousseff en una situación de menor ventaja a la que se avisoraba. Ya de hecho la oposición ha salido, ya hay figuras claves de la oposición en el Brasil, pues que ya han sacado, han manifestado su interés por participar dentro de esta contienda. Otra de las reformas que se apuraron a aprobar ahora que la gente estaba en la calle, pero que la habían estado deteniendo, era que no podían ser candidatos delincuentes. Es decir, hay diputados delincuentes. Qué barbaridad. O con proceso, entonces bueno. Sí, con proceso. Creo que hay 25% de los diputados en Brasil están bajo proceso judicial. Bueno, no sé si tantos, pero sí hay bajo proceso y hay otros que han sido condenados y están ahí. Todo parece indicar que la presidenta Dilma Rousseff se está jugando su futuro político con la evolución y el desenvolvimiento de estas protestas sociales. La permanencia del partido político oficialista en el poder
y la posible reelección de Dilma Rousseff en las elecciones presidenciales de octubre del 2014 están relacionadas con esta salida que pueda trazar para darle cabida y espacio a este despertar de la clase media y juvenil. Sin embargo, su gobierno no la tiene fácil. Ahora tiene que enfrentar los embates del estancamiento de la economía y el aumento de la inflación, un panorama que enreda todavía más lo que está sucediendo en esta joven economía emergente. Y tenemos un personaje como José Sierra, el anterior exgobernador del estado de Sao Paulo, este personaje de la vida política del Brasil, pues que de una u otra forma representa o alienta todo este pequeñísimo sector de los agroindustriales, que pesa muchísimo en la cadena política de este país. Entonces no sé si la jugada estaría en sacar de la contienda de la arena política a Dilma Rousseff para dar cabida de nueva cuenta a la figura de Lula da Silva. La sacudida social en Brasil ocurre en medio de una paradoja. El gigante sudamericano forma parte de la nueva correlación de fuerzas económicas a nivel internacional que se están dando gracias a una sumatoria de capacidades de diferentes países que están jugando con habilidades y capacidades comerciales, tecnológicas, políticas, de capital humano y de recursos naturales también. Todo ello ha permitido que estos países puedan motorizar el producto global, a diferencia de lo que ahora sucede con las economías anémicas de los países industrializados o avanzados. Brasil, como usted sabe, forma parte de los países BRICS. Este poderío y esta pujanza de este grupo de países que mucho está relacionado con el auge de las materias primas, con la expansión de las clases medias y sobre todo con patrones de consumo ascendentes. El boom brasileño está conectado, entre otras muchas cosas, a las cifras que manejó el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva cuando visitó México en abril del 2013 para compartir su experiencia en torno al combate a la pobreza. Para la prensa señaló que bajo su presidencia se generaron más empleos debido a que invirtió en los sectores más pobres del país, animando su consumo y alentando, por lo tanto, al comercio e industria, lo que finalmente generó un efecto multiplicador en la economía. Las cifras señalan que se logró sacar a 33 millones de personas de la extrema pobreza y en aumentar en 40 millones la clase media. Sus programas sociales de Bolsa Familia y Hambre Cero llevaron a su gobierno a distribuir la riqueza de manera más equitativa al tiempo que la economía mostraba signos de crecimiento. Lo que hizo Lula fue, de alguna manera, hacer más grandes una serie de programas sociales que se podían implementar ahora que había estabilidad económica y implementar un modelo basado en el consumo, es decir, el consumo interno. Y el consumo interno en gran parte estaba posibilitado porque, digamos, en ese periodo Lula tuvo la suerte de que le tocara el crecimiento del precio de las materias primas. Sin embargo, estamos hablando de 200 millones de personas, 30 millones que pudieron salir de pobreza extrema, pero que todavía sigue habiendo sectores altamente vulnerables a los cuales no les llega en concreto o no cambian, no se modifican su forma de vida. Tras varios años de crecimiento económico, ahora las tasas muestran una desaceleración. Recordemos que Brasil creció al 7.5% en el 2010, cuando Dilma Rousseff resultó ganadora de las elecciones presidenciales. Sin embargo, 2 años después, la economía crece a un ritmo del 0.9%. Esta desaceleración de la locomotora brasileña, que está vinculada a la ralentización de otras economías emergentes como China e India, ha puesto en evidencia otras preocupaciones que enfrenta la economía, como la expansión del crédito y el endeudamiento de las familias, el aumento de los precios del sector inmobiliario y las asignaturas pendientes en materia de telecomunicaciones e infraestructura, así
como la desigualdad que priva entre las personas más ricas y pobres, pero también entre las regiones. Ese motor de crecimiento, que es el motor de crecimiento interno, de consumo interno, entró en velocidad baja. Es decir, no es que no siga, la gente va a seguir consumiendo, pero no con la velocidad que lo hacía antes. Empieza a bajar la economía china, la crisis del sector avanzado no se recupera, Brasil no busca nuevas fuentes de crecimiento y tenemos una situación difícil, ¿no? Brasil tiene ese gran reto. Igual que México, tienen amplios territorios propicios para la creación de alimentos. El problema es que ahorita se cruza con el otro componente y es convertir los alimentos en energéticos. Y ahí está la disyuntiva en la cual está el gobierno, en decidirse, ¿qué hago? ¿Garantizo la seguridad energética nuestra y de otros o garantizo la seguridad alimentaria de mi población? Quizás las revueltas sociales en Brasil nos advierten de los cambios que se deben de instrumentar en aras de evitar la puesta en duda del proyecto modernizador. Hay sectores que consideran que habría que reformar parte de su modelo económico, empezando por una mayor apertura económica y comercial como una medida para paliar la inflación que supera el 6% y aumentar la calidad y competitividad de muchos de sus productos que han sido tradicionalmente protegidos del mercado internacional. Brasil básicamente es un país cerrado económicamente. Muchas industrias mexicanas están en Brasil porque es extremadamente difícil exportar para allá, ¿no? Entonces, sí, es un país muy proteccionista, ¿no? La clase industrial, los empresarios están pidiendo desde hace mucho tiempo que haya acuerdos comerciales y esto va a ser un nuevo motor. Brasil tiene un potencial industrial y un potencial también de recursos primarios extraídos con gran tecnología de una manera muy importante. Entonces, yo creo que va a haber una reorientación de la economía hacia este tema, ¿no? Sin duda, otro acontecimiento que hará vibrar las calles en Brasil será con la esperada llegada de la visita del Papa Francisco a Río de Janeiro con motivo de esta Jornada Mundial de la Juventud. El primer Papa latinoamericano que lleva consigo la figura de San Francisco de Asís y que le ha dado lecciones al mundo entero en torno a la humildad y a la austeridad. Además, un Papa que tiene la gran consigna y el gran reto de reformar a la curia romana. En ese sentido, y pensando un poco en Brasil y en las protestas sociales, habría que ver cómo evolucionan las relaciones entre el gobierno de la presidenta con la institución eclesiástica, porque no podemos perder de vista que Brasil, pues la Iglesia tiene un gran peso político y también en la opinión pública nacional. Llegamos al fin de Vértice Temático, los saludo con mucho gusto y les pido que sigan adelante con la programación del canal del Congreso. Hasta pronto. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.